Gloria al Señor. Entonces, hermano, bien dispuestos a oír la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? Es muy grato en esta hermosa mañana poder, hermano, predicar la palabra de Dios bajo la unción y la gracia del Señor. Y por las dificultades, ¿cierto que sí? Gloria al Señor. Se ven opacadas por la injusticia y por muchas otras cosas más. Pero el gozo es permanente. Amén. El gozo es permanente, ya que a pesar de las circunstancias difíciles que se nos presentan en la vida o en lo más profundo de nuestro corazón, mire, allá en lo más profundo de nuestro corazón hay un gozo que nadie lo puede quitar. ¿Es así o no? Nadie lo puede quitar. Por ejemplo, ¿a quién no le produce tristeza la muerte de un hermano? ¿Cierto que a todos? ¿A usted le produce tristeza la muerte de un hermano espiritual en la iglesia? ¿Cierto que nos produce tristeza? No lo vamos a volver a ver hasta que lleguemos al cielo. Bendito el nombre del Señor. Deja un vacío muy grande en el corazón. Pero sabe, en lo más profundo de nuestro corazón hay un gozo. Se fue el hermano. Hay tristeza, quizás angustia, dolor, el vacío que deja. Pero por dentro de nosotros hay un gozo de saber que se fue con el Señor. Usted mira el gozo, la diferencia entre alegría y gozo. Ese gozo es inseparable. Por el mero hecho de saber de que Él se fue. Pero ¿qué decimos la mayoría de nosotros? Terminó la carrera. Ganó. Le está reservada ¿qué? La corona. Bendito el nombre del Señor. Sí, deja una tristeza, deja un vacío, pero en lo más profundo de nuestro corazón hay un consuelo muy grande. El gozo que hay en nosotros nos da esa capacidad de poder pensar que Él se fue, pero se fue con el Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesús, que terminó la carrera, pero la terminó en victoria. Gloria al Señor Jesús. Hay cosas que nos alimentan el gozo. Es decir, se hacen más intenso y aunque hay alegría, el gozo es aún mayor en nuestros corazones. Por ejemplo, en esta hora, ¿cuántos están tristes? Es posible que le haya pasado algo en casita, ¿cierto? Es posible que algún miembro de la familia padeció X o Y problema y usted está un poco triste, ¿cierto que sí? Bendito el Señor Jesús. Pero cuando usted piensa en su salvación, ¿qué le produce eso? Así es. David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Bendito el Señor. En el creyente, en el Hijo de Dios, hay un gozo permanente. Y es el gozo que produce la salvación en nuestros corazones. Gloria al Señor Jesús. ¿Y sabe por qué más hay gozo? ¿Por qué más hay gozo en nuestros corazones, en nuestras vidas? Gloria al Señor. ¿O qué produce gozo en nuestras vidas? Gloria al Señor. Mire, San Lucas capítulo 15, versículo 5. Dice que hay gozo, que hay algo que produce un gozo tan grande. Y es cuando el pastor
encuentra la oveja perdida. ¿Sí o no? Mire, hay un gozo cuando el pastor encuentra la oveja perdida. Gloria al Señor. Es decir, que cuando un apartado, cuando un descarriado vuelve a los caminos del Señor, mire, eso produce gozo. Cuando un pecador del mundo, de los que nos visitan a diario, bendito el Señor, toma la decisión de seguir a Cristo, eso en nosotros produce un gozo tan grande. Incluso entonces al mismo pastor, cuando el pastor encuentra la oveja perdida, ahí está, dice la palabra del Señor, y cuando la encuentra, ¿qué pasa? Léanlo, hermanos. ¿Qué dice? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Cómo? Amén. De haberla encontrado. Por algo dice el Señor que hay gozo en el cielo, ¿cierto? Cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien toma la decisión de seguir a Cristo. Gloria al Señor. Y el Señor a nosotros, hermano, nos aconseja a que no perdamos el gozo. Mire lo que dice el Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Alabanzas al Señor. Sí, pasamos momentos difíciles, momentos de enfermedad, hay momentos de angustia en nuestra vida. Eso llega porque somos humanos, ¿cierto que sí? Pero hermano, nunca pierda el gozo que hay en usted. Fue sembrado por el Señor. Gloria a Jesús. Así que, hermano, el gozo del Señor, dice la Escritura, mi fortaleza es. Demos alabanza al Señor. Oiga, ¿sabe qué más produce gozo? Cuando el pecador encuentra a Cristo. Qué lindo es predicarles el evangelio, ¿cierto? Atraerlos al Señor para que ellos encuentren a Cristo, tengan un encuentro personal con Cristo, como ese día cuando usted se encontró con el Maestro. ¿Sí se acuerda? ¿Qué pasó en su corazón? Hubo un gozo tan grande de habernos encontrado con el Señor. ¿Se acuerda ese día que usted se bautizó? A ver, ¿cuántos se acuerdan de ese día que se bautizaron? ¿Hubo gozo? No. ¿Salió usted de esas aguas bautismales feliz, gozoso, alegre? Hermano, porque la carga del pecado fue quitada de usted, fue quitada de mí. Eso produce gozo, eso produce alegría. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 39. Hechos capítulo 8, versículo 39. Tenemos un ejemplo allí muy bonito, ¿cierto? Gloria al Señor, de Felipe y el etíope. ¿Se acuerdan? Qué historia tan linda. Alabanzas al Señor. Cómo el Señor allí salvó a un hombre que sirvió como entrada para llevar el evangelio al África. Bendito el Señor Jesús. Dios tenía un propósito tan lindo con el etíope, ¿cierto? Gloria al Señor, porque ese personaje fue el que el Señor usó para llevar el evangelio al África. Pero mire lo que pasó ese día, porque ese día se encontró con el Señor. Ese día tuvo un encuentro especial con el Maestro, y ese día, ese mismo día fue bautizado. Bendito el nombre del Señor. Pero mire cómo dice la palabra del Señor en el verso 39. Verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor
arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Y qué dice? Y siguió gozoso su camino. Es que el gozo es producido por el Espíritu de Dios. Por eso es permanente, por eso siempre está ahí con nosotros. Porque el fruto o los frutos o lo que produce el Espíritu Santo en nosotros es tan especial que entre lo que produce el Espíritu Santo en nosotros es ese gozo. Por eso, tener a Cristo en el corazón es un gozo muy grande, hermano. Aleluya. ¿Cuánto nos regocijamos en el Señor? Y hay algo que también produce un gozo muy grande en la iglesia. Y es cuando la iglesia entra en avivamiento, hermano. Uno ve los rostros cómo cambian, ¿cierto? Uno ve, hermano, cómo cambia una persona cuando es llena con el Espíritu Santo. Hasta el rostro le cambia, ¿cierto, hermano? Se siente como una alegría, los ojos como que le brillan, ¿cierto? Y hay una sonrisa como de oreja a oreja, ¿cierto? Y esa persona que es llena del Espíritu Santo, ella siente algo en el corazón que no sabe explicar. ¿Es así o no? Que no sabemos explicar, gloria al Señor. Pero eso que no sabemos explicar, mis queridos hermanos, produce gozo en nuestros corazones, aleluya. Y cuando toda la iglesia entra en avivamiento, hermano, el uno recibe el Espíritu Santo, el otro también, el de allá recibe, el de allá recibe, la de allá recibe, todos reciben. Y esos que de pronto han estado desanimados, desalentados, hermano, vuelven y se meten en la presencia del Señor, vuelven y hablan en nuevas lenguas como el Espíritu le da que hable, hermano, y esa persona cambia el ambiente inmediatamente. Gloria al Señor Jesús. Y hay algo muy bonito, hermano. Cuando la iglesia entra en avivamiento, el avivamiento produce gozo. Gloria al Señor. Hechos capítulo 8, versículo 8. 8, versículo 8 dice la palabra del Señor Jesús. Y esto pasaba entonces dentro de la iglesia, dentro de los redimidos del Señor, aleluya. Dice que entre ellos había gozo. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bendito el nombre del Señor. Pero vale la pena que lo leamos desde el comienzo, el verso 4. Predicación del evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Eso es una iglesia en avivamiento, ¿cierto, hermano? Eso es una iglesia en avivamiento. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén, hermano. Cuando la iglesia entra en ese ambiente de avivamiento, hermano, todas estas cosas comienzan a verse, ¿cierto? Llenura del Espíritu Santo, sanidades, liberaciones, fortaleza. Bueno, todo esto comienza a verse. Y hay un deseo ardiente de trabajar en pos de las almas perdidas. Eso es avivamiento. Gloria al Señor Jesucristo. Y cuando en la iglesia hay avivamiento, hermano, hay gozo, hay alegría, hay deseo de servir, hay anhelo
por las cosas de nuestro Dios. ¿Cuánto lo creemos así? Gloria al Señor. Hay otra cosa que produce gozo cuando escuchamos de la salvación de los perdidos, hermano. Cuando uno aquí le dicen, vea, en tal parte se bautizaron 20, se bautizaron 10, se bautizaron 5. Oiga, eso produce gozo en la iglesia, ¿o no? Y cuando nosotros lo vivimos también produce gozo. Gloria al Señor. Esa fotillo que les mandé yo en estos días, a ver cuánto la vieron, donde había esa multitud bautizándose. Eso fue en donde, en Filipinas. Viene un avivamiento muy bonito, ¿cierto? Y es que uno se da cuenta cuando la iglesia está en avivamiento, hermano, porque comienzan a llegar las almas. No dicen amén. Y comienzan a convertirse en las almas. Gloria al Señor. Y cuando yo vi esa fotografía, porque me la enviaron unos pastores, me la enviaron, yo la miraba y yo observaba, yo decía, viene un avivamiento muy grande. Bendito el Señor. Se escucha, se oye. Algo está pasando en otras naciones. Pero es que el Dios que nosotros tenemos no se queda solamente allá, viene extendiendo ese avivamiento a las iglesias. ¿Será que es que el Señor viene pronto? Y necesita tener a la iglesia en avivamiento. Dios necesita tener su iglesia en avivamiento, hermano. Está interesado en que usted y yo vivamos en ese avivamiento. ¿Lo creen o no lo creen? Vivamos en ese avivamiento, en ese mover del Espíritu en nosotros. Gloria al Señor. Mire, si el Espíritu de Dios se mueve en usted, el primer beneficiado es usted. ¿Es así o no? Y Dios está interesado en moverse en nosotros. Mire, si hay alguien interesado en salvar a los perdidos, es Dios. Gloria al Señor. Pero ¿qué necesita el Señor? Preparar su iglesia, para que dentro de su iglesia esté constantemente el mover del Espíritu Santo. Esté usando a los predicadores, esté usando a los maestros, esté usando a los que aconsejan, a los evangelistas, esté usando, hermano, a todos los que tienen ministerios y dones en la iglesia. Que la iglesia entre en ese avivamiento, hermano, en ese servir a Dios, todos, en ese servir a Dios. Que cada culto no sea un culto más, no, sino que cada servicio sea un servicio bien lindo para la gloria del Señor. Que en todos haya ese sentir de adorar a Dios, de alabar a Dios. No permitirle al enemigo que mine nuestra mente con pensamientos malos. No, Dios quiere una iglesia, hermano, avivada, en el mover del Espíritu Santo en nosotros. Gloria al Señor. Y cuando el mover del Espíritu Santo está en la iglesia, las almas sienten venir. ¿Es así o no, iglesia? Las almas sienten venir a la iglesia. Las almas sienten, hermano, bautizarse. Las almas sienten, hermano, el toque del Señor. Pero déjenme decirle que ese avivamiento lo producimos nosotros, con nuestra adoración a Dios, con nuestra forma de vivir, hermano, y algo más, con la armonía de la iglesia. Porque si el uno discute con el otro, este pelea con aquel dice que le tiene envidia a este es que no se traga a fulanita, aquella es que no se traga a fulanito, este dice que odia a aquel dice que odia a este. Hermano, ahí no hay mover del Espíritu. Eso apaga el Espíritu de Dios.
Usted sabe que esas cosas apagan el Espíritu de Dios. Yo tengo que saber que como miembro de este cuerpo que soy, hermano, que es el cuerpo de Cristo, cada miembro debe vivir en armonía. Imagínese usted la mano derecha enojada con la boca. ¿Ah? ¿Se imagina usted la mano izquierda enojado con el pie derecho? ¿Se imagina usted la nariz, oiga, la nariz envidiando a los ojos? ¿Se imagina usted los ojos, hermano, odiando a las manos? No cabe, ¿cierto que no? Entonces, ¿quién siembra el odio? ¿Quién siembra el odio? ¿Quién siembra la mentira? ¿Quién siembra el rencor? Todas esas cosas las siembra el enemigo, porque él sabe que si logra dividir la iglesia, el avivamiento se apaga. ¿Sí me escucharon? El avivamiento se apaga. Las almas no se van a acercar. ¿Sabe algo, hermano? Que cuando la iglesia está en avivamiento, las almas sienten venir al culto. Créame que eso es verdad. Cuando la iglesia entra en avivamiento, el Espíritu de Dios comienza a derramarse en su pueblo. Gloria al Señor Jesús. Los endemoniados son libres gracias al avivamiento que la iglesia está viviendo. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Entonces hay regocijo en nosotros cuando escuchamos de la salvación de otros. Hechos capítulo 15, versículo 4. Hechos capítulo 15, versículo 4. Dice la preciosa palabra del Señor. Aleluya. Si es Hechos 15, 4. ¿Cierto? Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Comenzaron a contarle de las sanidades, de las liberaciones, de las almas que se convertían, porque qué bonito es poder testificar, compartir las cosas buenas que Dios hace en nosotros. Gloria al Señor. Y por eso la iglesia eran felices contándole a ellos lo que había hecho Dios en las vidas de ellos. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. También hay gozo cuando la obra de Dios crece. Mire, hermano, no hay nada más triste que ver una iglesia que va en decadencia. ¿A usted no le parece tristeza eso? Eso causa tristeza. Que en vez de haber bautizados, hay es descarriados. Que al pastor Jair le entregaron 200 y ahora hay 100. Eso desanima. Eso desalienta. Y la iglesia debe saber, hermano, que cuando nosotros no nos disponemos, hermano, a que la iglesia crezca, hermano, cuando no crecemos es porque estamos decreciendo. ¿Es así o no? Estamos menguando, estamos bajando. Gloria al Señor Jesús. Pero hay tanto regocijo, hay tanto gozo cuando escuchamos, no, la iglesia está creciendo, hay bautizos, tuvimos que ampliar, las almas no caben en la iglesia, hay gozo, eso produce alegría,
de saber, hermanos, que las almas están llegando, que las almas se están convirtiendo, que las almas se están bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. ¿O a usted no le produjo gozo cuando les envié la fotico de la iglesia de Filipinas? ¿A cuánto les produjo gozo? A mí me produjo un gozo tan grande de ver tanta, pero tanta gente bautizándose. Hermano, eso produce un gozo tan grande. Gloria al Señor Jesucristo. Porque es que la iglesia, nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, fuimos llamados a crecer. ¿Es así o no? ¿Qué pasa cuando un niño de un añito o de meses no crece? Usted no le ve adelanto a ese niño. Y usted ve en ese niño como la desnutrición. ¿Es así o no? ¿Qué quiere decir qué está pasando con ese niño? Está enfermo. Algo está pasando. ¿Es así o no? ¿Y cierto que eso produce tristeza? Claro. Mire, todos los seres humanos, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, estamos creciendo. Todos los días crecemos. Y dirá usted, no, yo ya no crezco para arriba. Mire que a usted poco a poco uno va llegando a viejito y se le van creciendo las orejas. ¿No ha notado? Que aunque uno ya no crece de estatura, le van creciendo las orejas. O hasta la nariz. Y a otros se les ve más el crecimiento de la barriga. Y no porque estén enfermos. Antes están muy aliviados porque comen. Y uno todo el día, todo el tiempo algo le está creciendo. Es más, se dice que cuando uno muere, el pelo sigue creciendo y las uñas siguen creciendo. ¿Es así o no? Mire, cuanto más la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Usted, hermano, usted que perdió la visión por el servicio, está decreciendo. ¿O no es así? ¿No es así? Es que, hermano, cuando uno comienza a decrecer, a eso hay que ponerle cuidado, porque puede tener un problema espiritual, ¿sí o no? Y ese problema espiritual lo lleva a usted y me lleva a mí a estancarme. La iglesia fue llamada a crecer y a crecer. Cada miembro del cuerpo fue llamado a crecer. No podemos quedarnos pequeñitos. No, Señor. ¿Qué tal que a uno le crezca la cabeza, las orejas, le crezcan las manos, le crezca todo y no le crezcan los pies? ¿Cómo queda uno? Cierto que queda grave, cierto, se va viendo feíto, no. Pero lo bonito de todo es que Dios nos da el crecimiento. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Preocúpese cuando usted, con los dones que Dios le ha dado, está estancado. Preocúpese. No se quede quieto. Preocúpese si usted en este momento ya está diciendo, es que yo hacía, es que yo evangelizaba, yo
predicaba, yo cantaba, yo oraba. No ore y verá qué le va a pasar. Yo ayunaba. ¿Qué cree que usted que está diciendo eso? ¿Qué cree que está pasando con usted? Está decreciendo. Ojo con eso, iglesia. Ojo con esos servidores. Ojo. Yo era de los mejores predicadores que tenía la iglesia. Ahora ya ni predicador. Ya no hace nada. Ojo. Fuimos llamados a crecer. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo tiene que estar en crecimiento. Si en vez de yo crecer en espiritualidad, estoy creciendo en mundanalidad, ¿qué cree que está pasando? Se está muriendo. Se está muriendo espiritualmente. Alguien dijo en una ocasión, pastor o hermano, es que a mí me tienen envidia, es que a mí en la iglesia no me tienen en cuenta, es que yo soy un cero a la izquierda. De pronto no le pongas problema a la iglesia, eres tú el que te tienes que examinar. ¿Qué está pasando contigo? Gloria al Señor. ¿Qué está sucediendo contigo? Porque usted le mete el problema a la iglesia, pero de pronto el problema es usted. Gloria al Señor Jesús. Yo hace mucho tiempo recibí el Espíritu Santo y le serví al Señor, y ya ahora ya no. ¿Qué crees que está pasando? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Pero hay un gozo tan grande cuando la obra de Dios crece. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 44. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 44. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el verso 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia del Señor no tiene por qué estar estancada. La iglesia del Señor debe de estar creciendo, creciendo y creciendo. Creciendo espiritualmente, creciendo numéricamente también. Gloria al Señor Jesucristo. Y por qué no hasta creciendo económicamente, porque es que la bendición de Dios está con nosotros. A veces se nos estanca la bendición de Dios en nuestra vida porque nosotros mismos la estancamos. Gloria al Señor Jesús. Pero que debemos crecer incluso económicamente, claro. Hermano, usted fue llamado a crecer. Usted fue llamado a progresar. Usted fue llamado, hermano, para que sea bendecido por Dios. O sea, ¿sí o no? Mire, sobre usted está la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fuimos llamados, hermano, a crecer
y a crecer. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Mire, y hay algo que sí produce gozo. Gloria al Señor. Y que yo diría que es lo más importante de todo. Que un día estaremos en gloria. Sí, Señor. ¿Cuándo será ese día? Yo le hago una pregunta, hermano. Cuando usted piensa en la venida del Señor, ¿qué siente en su corazón? Gozo, ¿cierto? Y muchos decimos, ¿cuándo será ese día? ¿Cierto, Dayana? ¿Qué estoy diciendo, Dayana? ¿Cuándo será ese día, cierto? ¿Cuál día? En que el Señor venga por su iglesia a levantarla y a llevarla. Y así estaremos para siempre con el Señor. Eso no le produce a usted gozo. Eso a mí me produce gozo. Saber que si Cristo viene en este momento, me voy con Él. Saber que si Cristo viene en este momento, mi cuerpo será transformado para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Donde todo será gozo, donde todo será alegría. Allá la tristeza y el gemido, eso no va a existir. Las lágrimas no van a existir. Allá todo será gozo. Aleluya. Póngase en pie, mi querido hermano, y piense, ¿cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese día en que el Señor Jesucristo regrese por nosotros para llevarnos al gozo eterno? ¿Cuántos dicen amén? Para llevarnos al gozo eterno, donde estaremos con Él, le veremos tal y como Él es, donde Él, hermano, enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Aleluya. Allí, hermano, la tristeza y el gemido pasaron. Toda angustia, toda tristeza pasó, porque arriba solo habrá gozo, gozo y gozo eterno. Aleluya. Soberano Dios y Padre del cielo, gracias. Gracias por este gozo que has puesto en nuestro corazón, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí nos has sostenido. Tenemos el gozo de la salvación, tenemos una esperanza viva, tenemos un gozo eterno, Señor. Y cuando estemos contigo, Dios mío, allí no habrá angustia, allí no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedad, no habrán dolencias. Allí, Señor Jesús, todo será color de rosa, Padre Celestial. Gracias por el privilegio que nos das de poder disfrutarlo, Dios mío. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar hasta el final, para que alcancemos, Señor Jesucristo, ese galardón tan grande, para que alcancemos, oh Dios de los cielos, estar en el gozo eterno, viviendo contigo por toda la eternidad.